En octubre de 2018, siendo aún presidente electo, Andrés Manuel López Obrador anunció que crearía visas humanitarias para los migrantes centroamericanos. El anuncio fue considerado por The New York Times como un imán para inmigrantes que salen de sus países expulsadas y expulsados por la violencia y por la crisis económica. Tanto México como Estados Unidos coinciden en que el flujo migratorio es inédito y que ha provocado una crisis, pero cada país tiene un enfoque muy distinto sobre cómo abordarla. Vamos a ver el contexto. La cita es el próximo sábado a las 5 de la tarde en Tijuana. Aviso con tiempo, ya empiecen a prepararse, porque es donde comienza nuestra patria y lleva tiempo el traslado a Tijuana. En espera de que se logre un acuerdo entre México y Estados Unidos para frenar los aranceles impuestos por Donald Trump, el presidente mexicano convocó un acto de unidad en defensa de la dignidad de México y en favor de la amistad con el pueblo de Estados Unidos. López Obrador dijo que en Tijuana fijará su postura, pero que Trump y su gobierno se han portado muy bien porque no se han cerrado al diálogo. Al finalizar la primera reunión de negociaciones entre la delegación mexicana y los funcionarios estadounidenses en Washington, Trump tuiteó que se había progresado, pero no lo suficiente. Señaló que dado que los demócratas no han aprobado su reforma migratoria, si no se alcanzaba un acuerdo con México, las tarifas empezarán a aplicarse el lunes. Según el plan, los aranceles aumentarán 5% cada mes a partir de junio y hasta octubre, cuando alcancen el 25%. Ayer el canciller mexicano reconoció que el flujo migratorio desde el sur de México ha crecido y que la situación no puede mantenerse así. Y efectivamente los flujos están creciendo demasiado. Entonces no se puede mantener como está. Ebrard señaló que la reunión había sido cordial pero firme respecto a defender los puntos de vista de cada gobierno y explorar cómo acercar las posiciones, y que no se enfocó en los aranceles, sino en la situación migratoria. Ayer mismo la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza reportó que se detuvo a 133,000 inmigrantes indocumentados en la frontera sur durante mayo, 30% más que en abril y la mayor cifra en un solo mes desde 2006. Vía Twitter, el vicepresidente Mike Pence dijo que México tiene que hacer más para enfrentar la crisis. La semana pasada, el Departamento de Seguridad Nacional señaló que buscaría acordar con México la fórmula de país seguro para migrantes, lo que implicaría que los migrantes radiquen en México mientras solicitan su ingreso a Estados Unidos, condición que Ebrard consideró Y feminista, hija de Tijuana, ¿cómo estás? Muy feliz, muy contenta. Ahorita platicamos de este tema. Ana Villagrán, concejala de la Alcaldía Cuauhtémoc, ¿cómo estás? Bien contenta, gracias. Martín Vivanco, académico y abogado, y gracias por haber conducido el martes. Gracias a ti. Bienvenido. Saúl Vázquez nos acompaña en esta ocasión, internacional, ¿no? Todos te conocemos como Saúl. Bueno, a ver, empezamos con la hija de Tijuana, la hija pródiga de Tijuana. Hay un evento convocado por el presidente López Obrador este sábado. Me recordó un poco como por ahí del 2010, creo que Felipe Calderón convocó también a un evento en la frontera, a Ciudad Juárez, para hablar del tema de las armas, y enfrente de una escultura que se hizo gigantesca con algunas armas decomisadas, llamaba a Estados Unidos a detener el flujo de armas ilegales, de manera ilegal, de contrabando hacia México, porque estaba provocando violencia. Felipe Calderón no tenía ni la legitimidad ni la popularidad que tiene hoy en día el presidente López Obrador, eso es una realidad, pero al mismo tiempo hay quien dice que es un error, que estamos con este evento en Tijuana, que López Obrador lo pone como un evento de amistad, pero también para fijar una postura con el pueblo estadounidense, pero hay quien dice que eso nada más va a encender más el ánimo que tiene Donald Trump antimexicano. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo como un acto de soberanía, lo veo como un espacio para reunir al pueblo de México, pero sobre todo como una manera de extenderle la mano a todas estas personas migrantes que están del otro lado. Las personas que somos de Tijuana sabemos el flujo que hay de migración entre los dos lados, que la gente juega voleibol en la frontera. Entonces sería un llamado de estamos aquí, el pueblo de México está con ustedes, las personas que están allá, que no han podido regresar a ver a su familia, que han sufrido deportaciones, que han dejado hijos allá, casa, vida completamente. Y a mí me parece más que es un acto eso. Y más allá de lo que hacía Felipe Calderón, que después pasó el Rápido y Furioso, entonces no tenía ningún sentido. Esto es un acto, yo creo que de profundo amor al país en el que estamos y sobre todo al proceso de migración, porque sí es cierto que estamos viendo números de migración que no habíamos visto nunca, pero tampoco habíamos visto una crisis de violencia en Latinoamérica como la estamos viendo ahora, precisamente por el tema de las armas. Es un tema que están planteando ahorita en Estados Unidos, que tanto las armas estadounidenses están afectando el flujo migratorio a Estados Unidos también, ¿no? Que tanto están matando a la gente en América Exactamente. Latina. Entonces, a mí me parece que es el primer acto importante, como los muchísimos que habrá de parte del presidente, de decir, somos una nación, estamos unidos y unidas, y de aquí va a haber un respaldo real
para nuestros migrantes en todas las partes del mundo, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, en este momento de tanta intolerancia. Sawi, el primer acto, dice Estefanía, yo diría de política exterior del presidente y también de política interna, ¿no? Sí, justo curiosamente, qué bueno que lo dices, porque yo traía un concepto que es muy norteamericano, es el Intermestic Affairs, ¿no? Lo desarrolló Ryan Parilux en 1985, allá pues es una cosa muy discutida, acá no hay una traducción, pero sería asuntos que son tanto internacionales como nacionales, ¿no? Y López Obrador repitió muchas veces en la campaña una letanía que decía la mejor política exterior es una buena política interior. Más allá de que está equivocado, hay que leer un poco sus actos más como algo de política interior. Tanto la carta que envió a Trump como este acto no son actos hacia Trump. A Trump le viene valiendo pepino si se reúnen en Tijuana o en San Luis Potosí. Bueno, si prende CNN y lo ve el evento, a ver si no se enoja, ¿no? Porque es como le prende la tele y se enoja. Y también yo creo que hay que entender un poco que la posibilidad de negociación con Trump es muy limitada, porque para él el tema de los aranceles no es un tema de política exterior, es un tema de política interior y de reforzarse de cara a sus votantes. Ya vienen las primarias, que pues no va a tener problema para ser el candidato republicano, pero ya después vendrá la elección general. Y hay que ver que el récord de Trump de promesas versus resultados está muy, muy lejos de cumplir lo que dijo. No ha construido ni un centímetro de muro. Entonces, de repente como que sí hay que ver eso en las acciones de lo que creemos que es política exterior. Yo recomendaría mucho escuchar un par de entrevistas en National Public Radio, una de Arturo Sarucán y otra de Carlos Bravo Regidor, son muy cortas y muy concisas. La de Carlos Bravo Regidor te hace entender eso, que no hay negociación posible con Donald Trump, no hay acuerdo posible que él vaya a respetar porque tiene que entregarle resultados a sus votantes. Y la de Arturo Sarucán te va a hacer entender que este gobierno no está haciendo las cosas necesarias para cambiar la política arancelaria de Estados Unidos. Antes del programa platicábamos de esto. La verdad es que hace falta más intervención, no de Marcelo Ebrard, sino de Graciela Márquez Colín. Yo debo de reconocer que Alfonso Guajardo fue uno de los pocos elementos rescatables del gabinete anterior, porque con el carrusel arancelario primero logró que respetaran la entrada de camiones mexicanos hacia Estados Unidos, como lo decía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y luego logró doblar a Trump en el tema de los aranceles del acero, ¿no? Que fue algo que ni siquiera el gobierno de Canadá logró. Yo le traje una bonita definición de la OMC. Ojalá lo pueda ver la secretaria Márquez, porque ella es historiadora económica, no es alguien que trabaje el tema de comercio mucho. Medidas compensatorias, es lo que hace falta. Hay que responder a aranceles con aranceles en mercados estratégicos, principalmente el tema agropecuario, ¿no? En Texas, por ejemplo, hay mucha presión sobre Ted Cruz para que no respalde este tema de los aranceles. Y en muchos estados del sur. Ahora, pero lo del carrusel sí está en la jugada también de México, ya lo dijeron muy claramente la misma Graciela Márquez y también el mismo canciller Ebrard. Estaba el tema de la defensa legal, que era a ver si los estadounidenses podían o no meterse, a ver si esa ley que está invocando Trump está sobrelimitando o extralimitando el poder más bien del presidente de Estados Unidos, pero estaba también la medida de los aranceles y del carrusel, ¿no? O sea, creo que sí, si hay algo que hayan entendido esos funcionarios es que se han hecho cosas buenas durante las administraciones pasadas para negociar con Estados Unidos y esto los carruseles creo que les quedó claro. Bueno, pues es que hay una gran diferencia entre decir que lo vas a hacer y hacerlo. La verdad es que fue una pérdida de tiempo esto de la comisión, tanto que Andrés Manuel decía que no hay que hacer turismo político y lo que fueron a hacer fue hacer turismo político, ¿no? La verdad es que se llevaron a una gran comitiva algunos que no tenían nada que hacer ahí, como el chico experto en políticas públicas que por alguna razón lleva la comunicación social de Roberto Velasco. La CSRE. Los cacahuates. A ver, yo creo que pero él no también tiene experiencia ni en asuntos exteriores ni en comunicación. Yo no sé si tú y no tendrías tenía nada que espacio hacer en la ahí. vida para decir si Roberto Velasco, que además estudió en Estados Unidos, que conoce muy bien la política norteamericana, tiene cabida o Pero no en no Cancillería. tiene cabida. En ese sentido. Podría estar en y otra además secretaría. creo Su que se ha única ido calificación es ser hijo Pero de el tema no es Cuauhtémoc. Roberto, No, ¿no? O
sea, el y tema no es Cancillería Roberto se ha Velasco. probado muy bien en el tema de las negociaciones de Estados Unidos. No se ha probado que no hay resultados. Creo que, o sea, yo lo que quisiera decir es que en este tema El resultado es que todavía hay los diálogo. aranceles, Ese es el resultado. debería de haber más Graciela Márquez y menos Marcelo Ebrard. Creo que lo están exponiendo como en este tema, como en muchos otros. Pero también hay figuras que tienen mucho que decir al respecto, como es el subsecretario para América del Norte. Por ejemplo, que no ¿por qué tiene no que estaba hacerlo, ahí María de la que Mora? suceda de ¿No? porque no A ver, tiene vamos a escuchar a Ana y después también a Martín, porque no se nos va a acabar el tiempo de este bloque. El tema es que si queremos escuchar a alguien, me parece que todas las mexicanos y los mexicanos nos gustaría escuchar un presidente que realmente defina la postura de México y que esté defendiendo mexicanos. Sábado en Tijuana, es lo que más 5 de la estamos tarde. pidiendo. Mira, no quiero descartar esto porque me parece que un grito de nacionalismo es bien importante para reafirmar lo que defendemos, o sea, lo que creemos. Pero esto no va a servir de nada si el presidente quiere estar a 4,000 kilómetros de distancia gritándole a Trump, oye, respeta a los mexicanos, pero se rehúsa a ir al En la frontera más y se importante para rehúsa Estados a ir Unidos, al G20 que no es a cualquier hacer política real. Entonces no estamos en un país al nivel internacional que esperaríamos de un presidente de México. Y entonces definitivamente este llamado de amistad no sirve para nada. ¿Por qué? Hoy en muchas portadas nacionales ya salió que la ola de migrantes se está saliendo de control y México no tiene ni una estrategia. Y hay que decirlo, si huyen de la violencia en Latinoamérica, discúlpenme, pero en México estamos igual de peor, o sea, estamos igual de mal. La violencia en el país, en muchos estados, realmente va en aumento. Y entonces estamos dejando entrar a mucha gente y estamos poniendo en peligro también su vida. ¿Y qué vamos a hacer con ellos? El gobierno de Estados Unidos, al final de cuentas, es bien triste que México reaccione y que por fin sea o no en los perfiles que necesitamos, pero reaccione, dé una respuesta, el canciller Marcelo Ebrard deje de llorar en su oficina y salga a hacer su trabajo. Pero realmente, ¿con qué? O sea, porque ¿qué es lo que estamos ofreciendo? Hasta que Estados Unidos presionó con algo tan denso como lo de los aranceles que puede afectar la economía nacional, es que México salió a dar una respuesta. Entonces, tienen que tener una estrategia para dejar de poner en peligro la vida de los migrantes, porque en México tampoco es lo que esperan y no van a llegar a Estados Unidos, o sea, esa es la verdad, no van a llegar. Y hoy, y ya también en una portada nacional, vimos como en Chiapas el tema ya se está radicalizando. Esas noticias ya no lo están poniendo en la prensa, pero ayer ya hubo ataques para mamás que traían a sus hijos migrantes. O sea, el tema ya no solo es contra los que están considerando como delincuentes para evitar el freno a la gente. Sí, Tampoco pero les gusta. la 4T se supone que iba a ser distinta y no están haciendo las cosas distintas, no están haciendo nada. Ese es el problema. Yo creo que este llamado es hacer algo. Mira, un conciertito Y cuando por la esté amistad desbordado, no va a solucionar nada. Un llamado en la que vaya frontera al G20. más Si el presidente fuera al G20, podría tener a Trump de frente y hacer en el G20 política. no se mueve la gente. En el G20 no se mueve la gente en la frontera, en la línea, cruzándola. Para evitar que haya más muertes, creo que el presidente podría ser un presidente. Sí, son muy humanistas ustedes, seguramente. Sí, hay una postura, una carta, ¿no? Que escribió López Obrador. No me gustó nada más lo de los chimuelos y lo de los tuertos, todo lo demás estoy de acuerdo. Sí. Entonces, sí hay una postura. Obviamente, ameritaba tener una postura, pero estoy de acuerdo, es una negociación total. Es imposible, ¿no? O sea, es mezclar peras con manzanas, es contaminar un asunto con el otro. O sea, te voy a poner aranceles hasta que baje la migración, pero la migración no depende de nosotros. Entonces, realmente hay que leerlo en la circunstancia de que es un presidente con el cual no se puede dialogar, es una situación totalmente electoral en Estados Unidos, que yo creo que va a terminar desahogándose en el cabildeo que hagan otros actores, como alguien escribió el martes en un periódico, otros actores en Estados Unidos. Qué buena columna esa. Qué buena columna todos los martes. Crean otros actores en Estados Unidos, porque son demasiados intereses los que se están tocando. Efectivamente, hay una legalidad cuestionada de la medida. 2, hay muchos estados que se van a ver afectados. 3, las cadenas de valor entre los dos países están tan unidas que este impuesto también les afecta a ellos. Entonces, todo eso se va a ir sopesando. Yo creo que la realidad aquí, espero que sí haga su trabajo. Y lo que está haciendo el presidente, pues es simbólico, yo creo que está bien. No me gusta el nacionalismo, pero espero que el sábado fije una postura muy concreta. El decir que no es un cobarde me gustó. O sea, el plantar cara sí me gustó, decir, a ver, yo sí me lo voy a poner al tiro. Pero esto sí lo amerita, esto sí lo amerita. No, dentro del país, pues sí, que claro. vaya a verlo. No, ¿para qué? ¿Qué te gustaría escuchar el sábado? Es un presidente. Lo mismo que lo de la carta, no soy un cobarde, vamos a reaccionar como se debe reaccionar, no nos vamos a dejar, porque efectivamente creo que sí transmite un mensaje de solidaridad y de cuidado a quienes están allá, que son los que más nos necesitan, y que cada vez que suceden este tipo de cosas, ellos son los más afectados, ¿no? Entonces, tan siquiera que ellos sepan que hay un presidente presente, con eso le puedes mitigar la ansiedad de muchísimas familias que están allá. Claro. ¿Qué te gustaría escuchar el sábado, Saúl?
Mira, a mí yo creo que lo que diga el discurso no son los hechos. A mí me gustaría ver acciones concretas. Por ejemplo, decías, Martín, muy de acuerdo, hay que cuidar a nuestros mexicanos que están del otro lado. Pues entonces habría que revertir el recorte del presupuesto de los consulados, el 20%, hay que aumentarles el presupuesto porque ahora más que nunca va a haber una persecución contra nuestros connacionales. Y un buen mensaje sería justo ese, aumentar el presupuesto de los consulados. No quiere ir al G20, esa es su postura, no quiere salir, le pueden mandar una carta muy en su estilo. Sí, la va a mandar, ¿no? O sea, creo que se puede comunicar con él a través de ahí. Incluso me parece podría mandar a Marcelo Ebrard a decirles al resto de los líderes del mundo, vean lo que nos están haciendo. Y la tercera cosa, recalcando la importancia de la OMC, esto es violatorio de los códigos de la OMC. Podríamos ir ante la OMC a medir medidas compensatorias, ¿no? Y una amonestación pública a Estados Unidos por lo que se está haciendo. Creo que alguien por ahí también escribía que Andrés Manuel es un presidente mucho de los símbolos. Y los símbolos sí son importantes, pero es más importante acompañarlos con acciones. Okay. ¿Qué te gustaría escuchar a ti rapidísimo? A mí me gustaría escuchar lo que he venido escuchando, precisamente lo de la carta, pero sobre todo hacer un llamado de por qué, y como sé que lo va a hacer, estamos en esta frontera, precisamente cuál es la importancia de que estemos donde empieza la patria, y sobre todo un mensaje para los connacionales y las personas de la diáspora. Y finalmente, ¿qué te gustaría escuchar? Pues un presidente que diga que realmente va a cumplir su papel como presidente y que va a defender al país frente a otro presidente. O sea, que haga bien su trabajo. El encuentro de Tijuana, por más simbólico que sea, no va a servir en nada. Vamos a ver qué pasa. El próximo lunes lo estaremos debatiendo por acá otra vez. Una pausa. Regresando, los centros públicos de investigación que son coordinados por el CONACYT enfrentan recortes presupuestales tan extremos como no poder pagar la luz. Regresamos con este tema punto y contrapunto.